Tenemos varios vídeos sobre las funciones cognitivas, pero a veces es complicado diferenciar entre algunas de ellas, ya que a fin de cuentas son 8 funciones que deben englobar muchísimas cosas y no sabemos bien si es culpa de la función o de otros factores, si realmente nos estamos decantando más por una cosa o por otra, etc. Por lo general todavía vemos a mucha gente con dudas entre si es más se o más ne, más ni o más ne, etc. Por lo tanto, haremos 2 vídeos que ayudarán un poco a resolver estas dudas, centrados en comparar las funciones perceptivas entre sí y el siguiente en comparar las evaluadoras, enfocándonos esta vez en las diferencias clave entre una y otra para que sea más sencillo decidir si dudas entre 2 personalidades que cambian entre estas letras. Por lo tanto, sabes que eres IJ pero no sabes si eres ni o sí, sabes que eres S pero no sabes si eres C o sí. Esperemos que este vídeo ayude a todos aquellos que tengan dudas entre 2 funciones perceptivas. ¡Comenzamos! Para estas 4 funciones compararemos todas con todas excepto las que son opuestas, es decir, no vamos a comparar se con ni o ne con si, ya que son totalmente opuestas y no se pueden confundir. Por lo tanto, tenemos 4 comparaciones posibles y después de eso hablaremos de cómo interactúan las opuestas cuando se compaginan en mitad del mapa de funciones. Ne contra se. Se pueden confundir si ves a una persona muy activa, espontánea, tal vez desordenada, que salta de un estímulo a otro, que se centra mucho en el ahora, incluso parece que siempre tenga alguna idea sobre qué hacer en cada momento. Suelen ser divertidos también, especialmente cuando la función está en posición dominante. Sin embargo, para distinguirlas hay que fijarse en detalles como que ne prefiere una estimulación más conceptual, más de ideas, posibilidades, qué pasaría si, cosas que mantengan activa su curiosidad mental, mientras que se busca una estimulación más sensorial, más práctica, buscar las experiencias con el propio cuerpo y los sentidos, contacto en el mundo real tal y como es, etc. Otra característica de los ne es que suelen dar más rodeo a las cosas y muchas veces tardan en decidir porque piensan mucho en las diversas posibilidades. A cada cosa siempre procuran añadir opciones nuevas. Se, en cambio, prefiere ir mucho más al grano, es más directo y busca soluciones rápidas a las cosas. A la hora de comunicarse, por ejemplo en el arte, aunque ambos pueden ser tanto creativos como expresivos, ne tiende más a la creatividad y se más a la expresión. Si tienen curiosidad por algo, un se seguramente diría, déjame probar, o preguntarán si lo pueden ver o lo pueden tocar. Un ne, aunque también querrán ver y tocar las cosas, se van a centrar más en preguntar por qué, y si surge incluso preguntarán situaciones hipotéticas relacionadas con el objeto de curiosidad. Es decir, si por ejemplo tienen curiosidad por alguien que se ha comprado un spray de autodefensa, seguramente el se querrá probarlo, y el ne querrá saber cosas como cuál es el límite moral para usarlo. ¿Qué pasaría si te encuentras con un vendedor muy insistente? Cosas así. Por último, destacar que los ne son buenos conectando ideas y también pecan más de empezar muchas cosas y no acabar ninguna. Los se, por otro lado, son buenos detectando los cambios en el entorno sensorial, un aspecto físico, un sonido, aunque eso hace que sean más propensos a que dichos cambios les molesten más que al resto. Ne contra ni. Lo que tienen en común es que ambas pueden ser bastante abstractas y conceptuales, menos centradas en lo concreto y lo palpable. A ambos les gustan los patrones y lo que pasaría si, y suelen pasar mucho tiempo imaginando las posibilidades. Esto también lo hacen personalidades que tienen estas funciones más abajo, pero lo hacen de una forma más insana, mientras que los NJ o NP suelen hacerlo de una forma más sana. También tienen en común que no suelen conectar mucho con el pasado, como mucho ne si está en auxiliar, es decir, INFP o INTP. Para distinguirlas empezaremos por lo de imaginar las múltiples posibilidades. Ne lo hará por placer o por saciar su curiosidad. Muchas veces es como un juego para ellos, tipo, ¿qué harías en esta situación moralmente complicada? Y cosas así. Los ni, en cambio, hacen todo eso para estar mentalmente preparados ante todas las posibilidades que puedan ocurrir. Es más bien una herramienta de defensa, ya que ellos viven más en su cabeza que en el mundo real, y por lo tanto para ellos ensayar algo es como haberlo vivido ya. Pero vivir algo que no han ensayado en su cabeza es señal de bloqueo. Esto puede pasar a mucha gente introvertida y tímida, pero en el caso de los ni es algo que se usa para todo, no solo para la supervivencia social, también para productividad, para sacar partido de algo, sea para ello o para ayudar a alguien, para prepararse ante un accidente, etc. Ambas personalidades suelen pensar en conceptos abstractos y algunos seguramente serán parecidos a nodos que se conectan, pero los ni lo hacen siempre siguiendo una ruta, un camino hacia el futuro. Por eso tienen fama de buenos estrategas o videntes. Los ne, en cambio, lo harán en horizontal, hacia todas partes, a lo que les apetezca en cada momento. Un ne es más, ¿qué pasaría si? Y un ni es más, ¿qué tiene que pasar, sí o sí?
Un NI utilizaría las diferentes posibilidades para ordenarlas en plan A, plan B, plan C y así prepararse y tener reserva, y un NE explotaría las posibilidades sin necesidad de jerarquizarlas o utilizarlas. Los NI tienen algo más de problemas con el mundo físico y tienen fama de estar demasiado en su entresijo de patrones, confiando más en lo que ellos hayan detectado. Los NE parecen algo más fantasiosos y extraños también, pero al menos lo ponen más a prueba con el mundo real, y al hacer más cantidad de cosas también tienen más oportunidades de conectar con el mundo. Otra cosa a destacar es que los NE pueden ser más espontáneos y flexibles, pero los NI pueden tener muchos más problemas para improvisar. De la misma forma, los NI son muy buenos creando planes que seguir, mientras que los NE lo querrían intentar, pero tienen algo más de dificultad en eso. NI contra SI. Estas dos se pueden confundir en que parecen funciones más serias que las otras dos perceptivas. Son más organizadas, más ordenadas y ambos seguramente serán buenos planificando una ruta a seguir, que es lo que hay que hacer para conseguir resultados y ese tipo de cosas. Para distinguirlos, el punto clave que se suele utilizar primero es que los NI están mucho más enfocados en el futuro, mientras que los SI, aunque también tienen buena conexión con el presente y el futuro, es la función que más conecta con el pasado, ya sea por nostalgia o para tomarlo como referencia y aprender. De esta forma, los SI son muy buenos aprendiendo de los errores, ya que se centran en experiencias pasadas para tomar decisiones. Eso como contrapartida hace que tengan rechazo a ideas nuevas o que suenen extrañas y que éstas no se puedan contrastar. Los NI por su parte se basan en su intuición y sus patrones propios para tomar decisiones, y no necesitan contrastar demasiado con el pasado, salvo que sea 100% claro. Eso puede hacer que puedan llegar muy lejos o a lugares nuevos, por salir de la zona de confort. Pero como contrapartida hay más riesgo de que se equivoquen o de que lo que ellos están seguros luego no pueda ponerse en práctica en el mundo real. Luego está eso que se dice de los SI sobre que son tradicionales y familiares, pero es importante recordar que lo de tradicional no es a nivel ideología, más bien es aprecio a la historia o a las costumbres sanas, y lo de familiar solo se notará si la familia pues es sana a fin de cuentas. De los NI se suele decir, además de los de estratega o vidente, que suelen llegar a conclusiones bastante intuitivas con pocos datos, que ven cosas que otros no, y que parecen bastante empanados vistos desde fuera. Un NI se visualizará mucho en el futuro, pero tendrá más problemas con el presente, y un SI no tiene tanto problema con ninguna etapa, pero solo contacta con su futuro si es para cosas necesarias de la vida, como conseguir un buen empleo. Otra frase que podría encajar con cada uno es que, ante algo nuevo que desconocen, NI preguntará cosas como cuál es su potencial, cuál es su significado o por qué existe, y SI preguntará directamente para qué sirve. Por último, recordemos que los SI utilizan siempre datos concretos, información palpable y contrastada, mientras que los NI serán siempre más abstractos y conceptuales, más centrados en el plano general y en buscar la excepción a la norma. Por eso mismo los SI pueden tener fama de cuadriculados y los NI fama de no ser capaces de recordar cosas concretas o no poder demostrar lo que dicen. SI contra SE. Las dos tienen que ver con que son funciones conectadas al mundo real y a los sentidos. Les gusta lo concreto, las cosas sin rodeos y estar seguros de las cosas, la información tangible y su interacción con el mundo. Por lo demás, es la pareja de funciones perceptivas que más clara tiene la gente a la hora de distinguirlas. El SI puede centrarse más en el pasado y también un poco más en el futuro que los SE. Los SE en cambio son puro presente, vivir el momento por lo general, por lo menos si se usa mucho esta función, normalmente si es dominante. Como mínimo es su preferencia, luego depende de su situación personal, tal vez se ven obligados a planificar un poco más. Los SI son más organizados y ordenados, y los SE son más flexibles y espontáneos. El cliché de los SE es que son más aventureros y demás cosas que haga que salgan a buscar sus experiencias sensoriales, deporte, viajar, etc. Mientras que los SI pueden que sean algo más rutinarios. Los SE suelen aborrecer la rutina y más centrados en la estabilidad. Al igual que pasa en los NE contra NI, los SE aborrecerán más los planes y preferirán pensar más en lo que surja, mientras que los SI tendrán preferencia por ajustarse a un plan hecho con antelación. Ahora, como hemos dicho, no vamos a comparar las opuestas, pero sí que es importante preguntarse cómo trabajan juntas. Es decir, normalmente las funciones perceptivas suelen estar bien separadas en el mapa, salvo que tengan una en auxiliar y la otra en terciaria. En ese caso, aunque sean opuestas, pueden encontrar puntos en común y mezclarse. A veces puede ser útil aprender estos juegos en equipo para salir de dudas entre dos personalidades. Por ejemplo, si no sabes si eres INFP o ENFP, tal vez la definición de cómo INFP usa las funciones perceptivas, en su caso Nessie, ayudará a decidir.
O por ejemplo, si no sabes si eres ESTJ o ENTJ, que comparten dominante, aquí podrás ver cómo funcionan ambas personalidades para que elijas cuál te cuadra más. Primero tenemos NE auxiliar con SI terciario, INFP y INTP. Estas dos personalidades suelen tener muchas ideas y piensan en muchas posibilidades, pecan de lo de ideas improductivas en ocasiones, pero también consiguen muchas cosas interesantes gracias a su lluvia de ideas. Sin embargo, les puede llegar a agobiar que todo lo que piensan o quieren hacer se escape, y es ahí donde entra la función SI a poner un poco de orden. Puede que usen SI para organizar esos pensamientos, para darle un sentido o para contrastar si dichas ideas tienen sentido o tienen una aplicación en el mundo real. Por lo general, SI actúa como ayudante para que NE no se desborde de más y no esté sacando adelante cosas que no tengan tanto sentido. También ayuda a recordar algunas experiencias y aprendizajes que hagan que NE pueda filtrar alguna cosa que esté fuera de lugar. Cosa que a los NE dominantes, NFP, NTP, tal vez les cueste más, ya que SI actúa totalmente separado y como escape para huir del torrente de ideas y de cosas extrañas, refugiándose en lo seguro. Pero jugando en equipo, para los INFP y los INTP, será una ayuda para darle sentido tangible a muchas de esas cosas. Ahora SI auxiliar con NE terciario, SFJ, ESTJ. Parecido al dúo anterior, pero esta vez SI está por encima. En este caso, SI se manifiesta en los ESTJ y los ESFJ como una herramienta para las rutinas, para saber lo que les funciona y lo que no, para saber lo que es correcto y para priorizar una cierta seguridad en su vida. Todo esto se suele ayudar con la función NE, que ayuda a que dichas rutinas, o forma de vida estable, digamos, tenga algo más de versatilidad, buscando siempre que pueden una parcela de creatividad o de diversión que rompa un poco con eso, pero que siempre esté enmarcada en la zona de confort. Es decir, NE ayudará mucho a hacer las cosas habituales de NE, pero siempre dentro del marco que SI haya decidido que es el mejor. Otra combinación habitual de SI-NE, algo más estereotípica, es el uso en el humor. Con SI recurren a los chistes y bromas que ya conocen y que han funcionado en el pasado, y con NE los adornan un poco o los meten en lugares de la conversación que haga que se puedan potenciar, y de esta forma puede salir lo que muchos llaman humor de padre o madre, pero que al mismo tiempo queda bastante fresco por la forma en que lo venden en ocasiones, o por las ocurrencias varias con las que lo pueden combinar. Si la función SI es dominante y NE es inferior, y STJ y SFJ, esto es menos posible, ya que NE inferior aparece para salir de esa zona y empezar a plantearse muchas nuevas ideas peligrosas o improductivas, aunque a veces puede caer alguna buena y encontrar soluciones, a decir cosas extrañas, a plantearse muchos qué pasaría si, y todo esto fuera del marco de SI. Toca hablar de SE auxiliar y NI terciario, ISFP y ISTP. Los ISP son personas que prefieren hacer sus cosas a su ritmo, siendo ellos quienes toquen y experimenten todo. Por eso, muchos son buenos arreglando cosas o creando cosas con sus propias manos. SE auxiliar ayuda a todo esto, además de hacer que tengan una buena percepción del entorno y del presente. Con NI terciario, sin embargo, se expande el significado que le dan a las cosas. Le dan un propósito, buscan que lo que hagan tenga un sentido a largo plazo, y un por qué lo he hecho, etc. También se genera una percepción extraña de las personas SE auxiliar como personas muy realistas y sencillas, pero que de repente sorprenden con alguna intuición extraña o con alguna forma de pensar que se sale de la norma. Además, NI es una vocecilla que ayuda a SE a que no siempre esté 100% centrado en el presente y que camine poco a poco hacia el futuro. SE y NI tienen en común el factor de avanzar siempre hacia adelante, ya que uno quiere ir directo al grano sin rodeos, como una flecha recta, y el otro apunta al futuro. Por eso combinan muy bien. Cuando NI es inferior y se separa de SE, SFP, STP, no están tan en armonía y eso hace que NI se convierta en un enemigo del día a día de SE, obligando a que piensen en el futuro, alejándose de su carpe diem, pensando en qué deben hacer para avanzar y creando por el camino alguna ansiedad o alguna paranoia. Y por último, NI auxiliar con SE terciario, ENFJ, ENTJ. Cuando es al revés y NI está por encima, tenemos que NI es una función que ayuda a los ENJ a seguir un plan, a ver la meta a la que quieren llegar y a buscar sus propias rutas, patrones y significados para todo. Sin embargo, ya que los ENJ son personas muy enfocadas en comunicar sus ideas y muchas veces incluso otros se ven afectados por estas, SE es una función altamente necesaria para NI auxiliar, ya que ayuda a que no todo se quede en el plano teórico y tomen avance. Como hemos dicho en SENI, ambas tienen en común la voluntad de tirar muy hacia adelante, y en el caso de los ENJ se nota mucho, ya que suelen ser muy arrolladores. Es decir, tienen un plan y SE les ayuda a tirarlo para adelante. También ayuda mucho al contraste, ya que NI a veces le cuesta contrastar con la realidad y se quedan mucho en la teoría y sus intuiciones y patrones, y SE obliga un poco a NI a que todo eso se contraste en directo y se demuestre. Cuando SE es inferior y está más desconectado de NI, y NTJ y NFJ, suele ser una forma de alejarse de todos los procesos habituales de NI
y usarse de forma insana como escape, aunque a veces se usa para solucionar de la forma más brusca y directa algunos problemas complicados. Por lo tanto, si una de las funciones perceptivas la tienes como dominante y por lo tanto la otra como inferior, no tendrás ningún problema en distinguirlas, ya que son opuestas. Salvo, eso sí, que seas una persona que vive en un estado de estrés o insano muy constante y empieces a plantearte si la función inferior está más alta de lo que crees. Para esos casos siempre recordamos que a la hora de evaluar qué funciones usas y cuál es tu MBTI hay que usar los ejemplos y estados más sanos posibles siempre que se pueda. Y hasta aquí la comparativa de las funciones perceptivas. Esperamos que esto haya ayudado a elegir entre una personalidad u otra si teníais dudas. Y si las dudas ocurren por funciones FT, las evaluadoras, pronto sacaremos el vídeo de esas funciones haciendo lo mismo que esto. Estad atentos. Deja en los comentarios si te ha sido útil o si encuentras otras formas de explicar cómo diferenciar las funciones cognitivas que hemos tratado hoy. Deja también un like si te ha gustado o te ha servido y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí en la Academia MBTI. Hasta la próxima.